Hola, estamos con problemas de Instagram. No sé si a todo el mundo le está pasando lo mismo. De suerte me ha dejado entrar ahora. No sé si está habiendo problemas con la aplicación. No lo sé, pero aquí hemos tenido un poquito de problemas. Dame un momentito. A ver si conseguimos que... Vale. Parece que va, ahora mismo. Parece que va. Y tiene pinta de que la gente también está con problemas porque se está uniendo poquita gente. Así que nada, es que vamos a hablar de cosas importantes y no nos quieren tener por aquí. ¿Cómo La estás, Nimo? tecnología nos sabotea. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Con muchas ganas, muy honrado, te lo he dicho por privado, lo he dicho también en mi canal, de poder estar con un tipo tan grande como tú en redes y en conocimiento. Porque la verdad Eh, es que yo creo que la labor que tú y otros como tú de divulgación hacéis así gratuitamente es una labor de un valor incalculable y todos estamos agradecidos porque todos aprendemos de vosotros. Así que bueno, muy honrado de que me hayas tenido en cuenta para abrirme las puertas de tu casa. te lo agradezco y bueno, yo era el primero que quiero también agradecerte que estés aquí y lo primero que quería como hacer es contar, ¿no? Porque estás aquí, porque yo al final a ti te conocí más o menos hace 3 años, que yo justo estaba empezando esta cuenta y de repente pues vi de casualidad un vídeo tuyo en YouTube, ¿no? Y al final yo soy una persona muy, muy reflexiva. Aquí a lo mejor pues la gente que me conoce lleva más tiempo siguiéndome, pues sí que de vez en cuando pues se nota ese lado reflexivo o a lo mejor gente que profundice más o me siga por Telegram o incluso vea el podcast que tengo más personal, pues sí que lo sabe, ¿no? O publicaciones más personales, pero tengo un lado muy reflexivo y cuando vi uno de tus vídeos, joder, como que me conecté mucho contigo porque digo, joder, una persona, se nota que es una persona muy, muy sabia y desde el primer vídeo me hiciste reflexionar. Hubo uno, de hecho, que todavía lo tengo aquí grabado, era cuando hablaste de no leas libros de autoayuda. Ese vídeo me hizo mucho reflexionar y hasta el día de hoy me sigue como guiando porque es algo que me gusta mucho, pero ha cambiado la manera, por ejemplo, en que yo leo, ¿no? Y trato de leer mucho más selectivamente, tratar incluso de priorizar todo lo que sea eh, más filosofía o más hacerme pensar y reflexionar, porque me di cuenta de eso, de que muchas veces era leer y era como decías tú, ¿no? O masturbación para la mente, si no me equivoco. Así que yo soy el primero que, como digo, te admira, conecté un montón contigo, con cómo reflexionas, así que los que, si estáis ahora, lo veis después, os recomiendo mucho que miréis su canal de YouTube, tiene reflexiones de un montón de temas y como tú dices tú, reflexiones raw, ¿no? O crudas, en cuanto a improvisadas, así que el placer es mío por tenerte aquí y nada, espero que la gente saque algo bueno y positivo de aquí. Así que te dejo un poquito eh, espacio para que nos cuentes un poquito sobre ti, Nima. ¿Qué es la forja de un titán? ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que haces? Bueno, yo básicamente soy, siempre digo, no sé por dónde empezar, pero básicamente soy padre. Eso es lo primero. Tengo dos hijas porque creo que los que tengan familia, pues saben que en el momento que tienes hijos, pasas a un nivel o a un sitio distinto, ¿no? A una ubicación distinta o a una, ni mejor, peor, ni peor, pero distinto, porque empiezas a ver el mundo de otra manera muy diferente a como la veías antes. Soy padre, a nivel académico estudié
Magisterio y Pedagogía y soy maestro de escuela de profesión desde hace unos años, desde hace 12 años creo. Antes de ejercer como maestro, trabajé de cosas muy diferentes y durante un tiempo fui a un centro de artes marciales y gimnasias gimnasias orientales para tipo yoga, tai chi y demás, que eso desde siempre, desde la adolescencia, me había encantado y era mi sueño. Y quizás por ahí venga también el tema de que me gusta muchísimo reflexionar, la filosofía y demás, porque las artes marciales que yo conocí o como yo las practiqué o con los maestros que yo estuve, no eran para nada competitivas ni deportivas, sino eran como una vía interior, ¿no? Entonces, bueno, pues tanto como alumno como cuando pasé a ser profesor, ese cariz nunca se ha perdido, porque en esencia las artes marciales son la forja de uno mismo, ¿no? Y el concepto de forja o el nombre de forja realmente no recuerdo de dónde surgió, pero la idea de forjar me parece muy bonita y una metáfora muy bonita de lo que se puede hacer con uno mismo, ¿no? Lo que se hacía antaño con el hierro, hacerlo uno a diario con uno mismo, creo que es una labor eh, pues fundamental, ¿no? Eh, las reflexiones, yo creo que van, ya te digo, desde pequeño en mí, es el pensar ha sido una constante. Y una carga también, Marcos, porque a veces veo que es más sencillo casi no dar vueltas a las cosas, tirar por un camino y ya está, pero para mí eso es muy complicado, ¿no? Porque las preguntas siempre están rondando ahí y poco a poco me he ido dando cuenta, yo no sé si en esto estarás tú de acuerdo o no, que las respuestas van perdiendo valor, que realmente te vas dando cuenta de que ante una misma pregunta el ser humano se puede encontrar con muchísimas respuestas que en función de la persona, del momento y del contexto pueden ser válidas. Entonces, cuando eres más joven, piensas que hay verdades universales y que las cosas tienen una manera de ser y que tú quieres encontrar esa verdad, ¿no? Y según van pasando los años y las cosas que te suceden en la vida, descubres que no, que la verdad es que hay muchas cosas que son muy relativas al momento, a la vivencia, a la experiencia, al contexto, y entonces empiezas a darte cuenta de que la verdad es un poco transparente. Se puede ver desde diferentes perspectivas, desde diferentes enfoques, perspectivas, y empiezas a entender a los demás, que creo que es una cosa fundamental en el proceso de forja, darte cuenta de que nosotros los humanos estamos como muy aferrados a ciertas cuestiones que nos separan. Y cuando tú te vas dando cuenta que la verdad es relativa a la experiencia de cada uno, vas sintiéndote mucho más unido con los demás. Y eso, de verdad, que es una liberación a todos los niveles, porque, claro, los choques se reducen muchísimo, empiezas a comprender las acciones de otros y no te afectan de la manera que te afectaban antes. Depende también siempre, evidentemente, del temperamento que uno ha llevado, ¿no? Pero en mi caso es una especie de revolución el ir entendiendo que no se puede hablar de verdades así universales en muchos ámbitos de la vida. En otros sí. Yo si tengo una cosa la suelto, se va a caer. Sí. Pero a nivel filosófico o de entendimiento de la vida, las verdades son muy relativas al sujeto que las experimenta. Y bueno, la forja trata de eso, de ir comprendiendo y liberándose día a día de, podríamos llamarlo impurezas, podríamos llamarlo, no sé. Y es un proceso que es lo que más me gusta a mí, infinito. Infinito, yo siempre digo, hasta el último aliento, porque creo, quizás me equivoque, que lo que hoy creo puede dejar de ser así dentro de un año. O una verdad que para mí tiene cierto peso hoy puede dejar de serlo. Y no me da ningún miedo en absoluto, ni siquiera me siento incómodo, que hace años me sentiría incómodo sin estar establecido en un punto, ¿sabes? Entonces, el hecho de ganar flexibilidad creo que también es un proceso importante dentro de la forja de uno mismo. Qué bueno. Al final es una manera, la forja, ¿no? De identificar tu proceso de crecimiento personal y también creo que mucha gente se ha identificado con ello y te lo ha hecho saber. Yo, de hecho, justo como tú comentas,
antes buscaba mucho las respuestas en los demás. Por ejemplo, yo antes visualizaba mucho más contenido. En el caso, por ejemplo, de tus vídeos, me los veía todos y luego pasé a verlos de manera más esporádica y en general con el tema de consumir de las redes sociales, lo mismo, ¿no? Cada uno encuentra su propio camino y yo me di cuenta, pues al final mis aprendizajes están, oye, en mi día a día con mi pareja, en todo este desarrollo, por ejemplo, de mi proyecto, en mi propia vida y al final cada uno tiene su verdad, ¿no? Es importante entrar en contacto con, entre comillas, otras verdades, conocer otras personas, otras situaciones para no cerrarnos, pero que eso sí que es cierto, ¿no? Que las verdades son muy dependientes de la perspectiva con la que lo estemos mirando, sin duda. Entiendo. Yo el tema, que el vídeo que has mencionado de los libros de autoayuda, yo he leído muchísimo. De hecho, yo, uno de mis problemas en las mudanzas siempre era qué hago con los libros, ¿no? Entonces, era un problema, un vicio, era yo no sé qué era. Y entonces me di cuenta efectivamente que eso no se acababa nunca. Es decir, tú, porque durante el proceso de lectura, el goce es muy grande, porque tú lees grandes textos muy elocuentes, gente que se expresa muy bien, gente que habla muy bien de experiencias. Cierras el libro y de repente te encuentras en tu habitación, en aquel entonces yo viviendo con mis padres, no me entendía con mi madre, digo, bueno, y esta gente que ha escrito estas maravillas, si estuviese en mi situación, en mi cuarto, en mi cárcel, que cada uno tiene su cuarto y su cárcel, a lo mejor no brillaban tanto como parecen los libros, ¿no? Entonces, el proceso de cambiar y decir, yo tengo que ser mi propio maestro, yo tengo que encontrar los caminos que esta gente ha encontrado en su vida y que ha plasmado en un libro, gracias. Está muy bien y me inspira. Pero realmente a mí lo que me tiene que inspirar es una luz que yo debo de tener dentro, porque de alguna manera si estoy aquí es porque al final estamos dentro de un proceso. Y entonces yo con lo que a mí me rodea, ¿qué es lo que puedo hacer? O sea, ¿cómo, qué diálogo establezco con las cosas más cercanas? Porque es que al final lo que a ti te saca de quicio es lo que más cerca está. Lo que a ti te forja realmente es lo que más cerca está. ¿Quién te puede hacer más daño? ¿Tu pareja, tu madre, tu hijo o tu hija? ¿O tu padre? O un hermano? Según vamos alejándonos del núcleo emocional, pues sí, pues las cosas están muy bien y todo eso, ¿no? Pero donde hay aprendizaje y donde uno tiene que aprender a lidiar y donde uno encuentra la suciedad que tiene que forjar a base de fuego y martillo es en su entorno más próximo. Entonces, a veces depositamos la atención en personajes que aparecen en las redes, que yo siempre digo que somos personajes, porque al final es una especie de personaje lo que aparece, por muy sinceros que queramos ser, el otro lo va a interpretar como un personaje, porque no está conmigo, no está en mi casa día a día, no se acuesta conmigo, no se levanta conmigo, yo soy un personaje. La gente de los libros, por muy buenos que sean y por muy buena intención que tenga, son personajes. Pero al final yo soy el protagonista de mi propia vida. Y el diálogo que yo establezco a diario con mi entorno es el que me puede forjar y el que me puede hacer grande. Y sobre todo, y la clave creo que está aquí, el darte cuenta de las emociones que genera ese diálogo con tu entorno. Si son positivas, si son negativas, si son de frustración, si son de daño, de dolor. Y intentar descubrir dónde está el origen de eso y por qué a ti ciertas cuestiones te hacen sufrir, ir para atrás. Y eso en sí mismo es una catarsis y te va liberando poco a poco porque todos, por muy imagen de sabio que uno pueda proyectar, por la noche sufrimos. Yo siempre lo digo, hay grandísimas personas que tú las has visto y dices, bueno, si es que son una maravilla y han acabado suicidándose. ¿Por qué? Porque en su intimidad más íntima están solos y una cosa es lo que proyectan y otra cosa es ese diálogo interior que tienen, que puede ser completamente distinto. Ya. Es una cuestión bastante interesante por ejemplo, que sí que en esto creo vas a coincidir. Yo le doy, o sea, para mí el tener pareja es uno de los procesos de crecimiento personal más bestias que hay a todos los sentidos. Si eres capaz de, como tú dices, poner conciencia a todos los niveles de cuáles son las cosas en las que tú cojeas, cuáles son las cosas que provocas en la otra persona, para mí ha sido el mayor aprendizaje personal de los últimos años y mucho más que cualquier libro. Al final sí que viene bien, yo creo, para poder inspirarse, tener algún mentor o Sí, sí. diferentes ideas. Sobre todo, sé que tú le sigues a Bernat Boquera, porque me suena que alguna vez le compartiste, ¿puede ser o no? Ahora mismo me pillas. Vale.
Y pido disculpas porque no sé, puede ser, ¿eh? Puede ser porque yo, claro que veo contenido de ese tipo. No sé de qué me ahora mismo. El otro día subió una historia que escribía, dice, si escribir no te incita posteriormente, o sea, si leer no te llega a un punto donde te incita a escribir, que llega a ser ese punto, como digo yo, de reflexionar ya con uno mismo, ese proceso interno, es que algo está haciendo mal. Y creo que esa es la clave. Al final, el paso es luego ese, ¿no? El abrir la mente puede ser que viene bien gracias a los libros, pero luego encontrar esa reflexión, esa conciencia en tu día a día. Yo creo que has dado una clave y es eso, es decir, la consciencia, es decir, a mí qué me pasa con mi pareja, esto me hace sufrir, pero me elevo por encima y me miro a mí e intento descubrir por qué. Y esa parte de poner conciencia sobre ese diálogo que se produce entre mi pareja y yo, que me genera sufrimiento, me genera dolor, me genera lo que sea, esa conciencia que ponemos encima, yo creo que es el mayor valor que se le puede dar a todo proceso de forja. Es decir, lo que has dicho, llevar la atención a por qué siento este tipo de cosas. Y es súper curioso porque si lo haces con sinceridad y en una intimidad real, incluso puedes remontarte años atrás, incluso puedes llegar a tu infancia en tu suelo e ir descubriendo cosas que van apareciendo que te han hecho ser de determinada manera y que han provocado en ti que a día de hoy tú tengas reacciones determinadas en ciertas circunstancias. Entonces, esa búsqueda, esa indagación, esa profundización en uno mismo, si se produce bien, pero si no, tú puedes leer todos los libros de autoayuda que quieras, que al final te vas a enganchar a la lectura de esos libros, pero no va a haber una, una contra en ti mismo, sino que simplemente, pues como el que lee novelas de policíacas o el que está enganchado a novelas de tal tipo, pues bien, tú las lees porque te gusta, porque... pero al final el efecto en tu vida tiene que venir del esfuerzo de poner atención en qué me pasa. Y ahora que he identificado qué me pasa, ¿por qué me está pasando esto? Y en muchas ocasiones, y esto lo decía al principio de mis vídeos, aunque nunca me he detenido a explicarlo con profundidad, el coger un lápiz o un boli y ponerte a escribir, poner por escrito tus sentimientos y tus razonamientos por escrito, es revolucionario. Porque en el proceso mental de poder escribir lo que te ocurre, hay veces que según estás escribiendo es que no te reconoces. Y ese mismo acto te desliga de muchos sentimientos. Yo creo que es una psicoterapia cojonuda y muy barata. Coger un papel y un boli y aquello que te está hundiendo en la miseria, escribirlo. Y según lo estás escribiendo y contándoselo al papel, de verdad que a veces pasa esto, como que te desligas de esas sensaciones y empiezas a liberarte. Entonces, bueno, cada uno tiene que buscar sus caminos, sus rituales, pero sin duda es eso que has dicho, poner conciencia en lo que me está pasando. Esa es la llave de la transformación. Qué bueno eso que has dicho, porque yo es que justo es una frase que he dicho varias veces, de cuando muchas veces escribes algo, yo me da la sensación de que el solo hecho de escribirlo ya lo trascendía, como que ya se solucionaba, o el hecho de no siempre escribirlo, pero tratar un problema con esa persona, el solo tratarlo, ya de repente lo trasciendes y te deja a lo mejor algo de molestar solo por haberlo hablado, ¿no? Y por otro lado, yo por eso le llamo a la alimentación, lo que trabajo en clientes, le llamo alimentación consciente, porque creo que ahí está lo más importante, ¿no? En que la gente ponga conciencia en qué es lo que está metiendo a la boca, qué efectos tienen esos alimentos en sus digestiones, en su día a día, en sus niveles de energía, por qué está comiendo. Esa conciencia al final es lo que digo yo, que después de terminar conmigo empieza su proceso de alimentación consciente, ¿no? Porque ellos son los únicos que van a encontrar realmente por qué les ocurren las cosas, qué alimentos son los que mejor les van, qué tipo de alimentación. Entonces, la conciencia al final en todo, ¿no? Y ya que estamos aquí un poquito hablando de estilo de vida, de salud, salud consciente, ¿qué tiene que ver, también por el título de la charla, ¿no? ¿Qué tiene que ver el minimalismo en la salud para ti? Para ti, ¿cuál es la importancia de este minimalismo? A ver, yo la reflexión o el proceso de cambio en relación a los temas de salud en mi persona vienen por un sobrepeso que sufrí durante 10, 12 años, muy importante. Yo mido unos 70, soy bajito, y llegué hasta los 106 kilos de peso, porque yo entrenaba mucho artes marciales, comía como un animal y cuando empecé a enseñarlas dejé de entrenarlas. Y entonces seguía comiendo, total,
que mi peso normal, que siempre había sido 80 kilos, 79, 81, 82, se disparó a 105, 106 y coincidió con que me fui a vivir solo, me empecé a cocinar para mí mismo, bueno, total, que estuve como una década entera con un sobrepeso tremendo que me empezó a causar problemas en las rodillas, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues con la crisis de los 40, con un divorcio, con todo, empecé a mirarme un poco y decir, esto no se arregla de ninguna manera y tengo que tomar. Y yo, hasta cierto punto, poseo una herramienta mágica que yo creo que mi labor, o sea, mis estudios o mi forma de haber aprendido la pedagogía me ha dado, que es poder comprender, que creo que es una herramienta súper útil. La comprensión oral y la comprensión escrita, que yo como maestro intento enseñar a mis niños, creo que es una herramienta, Marcos, hoy en día en la sociedad de información importantísima, que muchos no le dan el valor suficiente o que no son conscientes del valor que tiene. Porque pueden ver un vídeo tuyo, pueden leer un blog, pueden y quedarse en la superficie absolutamente, no acabar de comprenderlo, rendirse, no saber sacar la información de un texto, de un discurso, etcétera. Total, que yo creo que poseo esta herramienta hasta cierto punto, que si quieres luego puedo dar alguna clave, y entonces empecé a investigar a través de YouTube y a través de lecturas y fui encontrando un montón de información. Tú estás expuesto a esa información y tú sabes todos los problemas que puede haber cuando uno se enfrenta a voy a aprender a nutrirme yo solo por mi cuenta sin contratar un nutricionista, ¿no? Ayer mismo tuve un problema con una amiga de toda la vida porque me decía que si las cetonas son malas, que si no sé qué, digo, mira, de verdad, o sea, vamos a dejar el tema porque vamos a acabar con nuestra amistad y no puede ser, ¿no? Y bueno, entonces, poco a poco, esto del minimalismo viene a que yo necesito darme cuenta de que todas las cosas no pueden ser tan complejas. Tengo que extraer lo mínimo que necesito saber y con ese mínimo soy muchísimo más eficiente que con un montón de cosas. Y poco a poco me he dado cuenta que eso se puede transportar a cualquier ámbito de tu vida. Yo iba al gimnasio, atacaba el músculo desde 5 ángulos distintos, no iba ni para culturista ni para nada, ¿no? Pero bueno, como todo el mundo decía que claro, una serie de pecho tenía que ser primero así, después inclinado así, después aperturas y después si tienes tiempo otra cosa también y tal. Y luego poco a poco fui diciendo, pues que no, esto no puede ser. Si hay gente que hace simplemente flexiones y tiene un pectoral tremendo. Y con los demás ejercicios igual, ¿no? Entonces me fui dando cuenta poco a poco que tanto en cualquier ámbito de la vida tenemos demasiada información y estamos divagando de un lado a otro. Entonces dije, vamos a ver, ¿hasta qué punto puedo reducir? Y entonces digo, ¿puedo quedarme con 3 ejercicios? Sí. ¿Puedo quedarme con 3, 4, 5 nociones de nutrición que esté seguro que casi seguro son las buenas? Sí. Y sobre eso construyo mi día a día. Cuanto menos, mejor, pero no por una cuestión de mediocridad o de vagancia, sino todo lo contrario, porque soy mucho más eficaz escogiendo poco y siendo muy bueno en eso y teniéndolo muy claro, que diciendo, no, es que hoy me voy al gimnasio a hacer pecho, hago 6 ejercicios distintos, no, me voy a quedar en mi casa y voy a hacer fondos. Y voy a hacer 12 series al fallo de solamente fondos. Y he estado así 3 años y te puedo asegurar que he progresado mucho más que si fuese a hacer extensiones, luego pecho, luego no sé qué, luego no sé cuántos. ¿Por qué? Porque es mucho más intenso, mucho más focalizado y al menos para mí. Otra cosa es la gente que compite. Esas cosas ya ahí me quedan grandes. Lo primero es estableces un objetivo en el ámbito que sea. Me quiero comprar un coche, me quiero comprar una casa, me quiero comprar lo que sea. Y una vez que tienes el objetivo establecido, te das cuenta que hacia arriba es infinito. Me quiero comprar una casa, imagínate qué casas me puedo comprar. Me quiero comprar un coche, imagínate hasta dónde puedo llegar. Quiero entrenar, imagínate todas las variantes de cosas que puedo hacer. Y al final te das cuenta que hacia arriba es imposible abarcarlo todo. En cambio, si vas bajando, dices, ¿qué es lo mínimo que yo necesito? Yo necesito una casa que tenga un pequeño huerto. ¿Cuánto necesito que sea mi huerto? Pues yo estoy yo solo con mi mujer. No necesito 200 o 300 metros cuadrados de huerto. Yo quiero plantar para mí y para mis hijas. ¿Cuánto necesito? Y eso me hace ser muchísimo más eficaz, porque si yo tuviese 400 metros de terreno, te puedo asegurar que la mitad estaría fuera de lugar. ¿Por qué? Porque no dispongo de tiempo. Entonces, busco lo mínimo que yo necesito para cubrir mi objetivo y soy muchísimo más eficaz en eso. Yo estoy escribiendo un libro. ¿Cuánto tiempo le puedo dedicar? Puedo dedicarle 5 horas, me puedo quedar de madrugada escribiendo.
pero eso no va a ser eficaz porque ¿cuánto voy a estar haciendo eso? ¿Y de qué me quita? Pero ¿y si le dedico todos los días 45 minutos? Eso sí puedo hacerlo. Y seré mucho más eficaz en esos 45 minutos o 30 minutos que diciendo, no, le tengo que dedicar 3 horas. Me genera estrés, me quita de otras cosas, me cansa, ¿por qué? Porque me queda grande. Entonces, establezco un objetivo y veo qué es lo mínimo que me hace avanzar hacia ello. Y eso se va modificando, va siendo flexible. Quizás el día de mañana diga, no, es que a mí esto de la huerta me encanta. Y la próxima casa que tenga ya sé lo que necesito, que es un poquito más. O quizás la próxima casa diga, no quiero un huerto, porque es que esto no se me da nada bien. Entonces, es ir estableciendo objetivos y ser súper realista con ellos y decir, ¿a dónde quiero llegar? Yo quiero ser saludable, quiero ver a mis nietos y poder jugar con ellos y quiero tener un cuerpo que funcione bien y que estéticamente yo esté conforme con él con los años que tenga. ¿Qué es lo mínimo que necesito? 40 minutos al día, 3 o 4 días por semana, y eso me está resultando efectivo. Y además, como dice una persona que creo que ambos admiramos, Ernesto Prieto Gratacós, dosis mínima efectiva, además me oxida menos, además me desgasta menos y además me da tiempo para darme un paseo por las mañanas. Cosa que yendo al gimnasio ya no podía ser porque ahí tenía que hacer 20.000 cosas y además iba en coche porque si no, no llegaba luego a currar, tal. Entonces es una maravilla. El ir quitando es una maravilla en una sociedad de consumo y de sobreestímulo como en el que estamos nosotros viviendo actualmente. Aprender a quitar e ir un poquito más lento es una bendición. Qué bueno, a ver, porque hay un montón de cosas que te quiero decir. Podríamos, se puede llegar a este minimalismo que desde dos puntos de vista, porque yo me he dado cuenta de que muchas veces tú demuestras la maestría en algo cuando eres capaz de reducirlo a ese mínimo. Es decir, por ejemplo, en mi caso, en el entrenamiento ha sido un poco eso. Según he ido avanzando a lo largo de los años, cada vez he sido capaz de entrenar menos, más intenso y progresar con lo mínimo posible. Pero también has mencionado un punto importante que es esa parte de planificación y poner un poco de cabeza, ¿no? Porque no podemos esperar a tener todo el conocimiento sobre nutrición para ir a ese mínimo, ¿no? Y creo que eso es importante con el hecho de elegir tus fuentes de formación, ¿no? Creo que uno debe ceñirse durante un tiempo a X personas, tratar de exprimirlas si tiene suficiente capacidad de discernir si es una persona más o menos veraz y cuando ya hayas exprimido a esa persona, pasar al siguiente. Creo que es algo importante porque si no, ante esta cantidad de información que nos llega muchas veces, no terminamos de abarcar y al final parálisis por análisis, ¿no? Que es lo que... Es que esto del minimalismo puede llevar al error de pensar, no, mira, yo para no liarme cojo a este y sigo a este. No, lo que has dicho es súper importante, es decir, la información y la capacidad de comprender esa información, y eso implica el deducir, este tío sabe, este tío no sabe, o este tío está copiando a este otro, o este... Esa capacidad de comprender, eso te lleva a tener toda la variedad y decir, bueno, ¿qué es lo que necesito yo de esta gran variedad? ¿Con qué me quedo yo que a mí me va a hacer progresar? Es decir, yo no es una cuestión, por eso digo que a veces el minimalismo se puede confundir con conformismo, con mediocridad, con vagancia, en absoluto. Lo que tiene que ser lo opuesto a más, sin sentido. Y vivimos en una sociedad de más, sin sentido. Te voy a poner otro ejemplo, y esto a lo mejor de China. Yo tengo un Xiaomi desde hace 4 años y a mí me encanta la fotografía. Y bueno, pues seguramente con un iPhone 14 haría unas fotos de la leche, seguro. Pero yo con las fotos que hago ahora mismo estoy feliz. Y yo, con mi Xiaomi de 200 y pico euros de hace 4 años, estoy muy feliz. No necesito otra cosa. Vivimos en una sociedad, y esto tengo hijas y es un peligro sobre el que estoy alertado, en el que está diseñado de tal manera que tú nunca estés conforme con lo que hay, sino quieras un escalón más. El problema cuál es, que es que estés en el escalón que estés, aunque seas un tío hipermillonario, siempre hay otro escalón por encima. Siempre. Entonces, si tú siempre estás queriendo subir, eso es una carrera infinita hacia tener más. Estoy hablando de cuestiones materiales. En cambio, si tú estás intentando reducir, consigues una libertad que te deja en una línea completamente distinta a ese querer más y esa ansiedad de querer más, querer más, querer más. O sea, este es el gran peligro y esta es la gran ventaja de la filosofía minimalista. Es decir, vivimos en un mundo súper abundante, pero esa abundancia nos puede atrapar
porque siempre queremos un físico mejor, porque siempre va a haber alguien con un físico mejor, siempre vamos a querer correr más rápido, siempre vamos a querer un coche mejor, porque va a haber siempre alguien con un coche mejor, una casa más grande, una huerta más grande, una novia más alta o lo que sea. Y tú Sí. dices, ostras, y eso no se acaba nunca. No, porque está diseñado para que tú siempre quieras más. Si tú eres capaz de decir, yo donde más tengo es cuando menos necesito, y en esa pequeñez, yo bajo aquí al sótano de mi casa, tengo una barra de dominadas, dos kettlebell y unas paralelas. Y yo me siento fenomenal sabiendo que con esos tres instrumentos, y cuando no tenía la barra esta de 3 agarres, tenía la de la puerta. Y he descubierto que con esos tres instrumentos me ahorro 60 euros en el gimnasio, para empezar, y además, insisto, me está generando un progreso de la leche y además se convierte en un ritual para mí, en mi momento, etcétera. Eso no quiere decir que la gente deje de ir al gimnasio, eso no quiere decir, no, ahí cada uno tendrá que valorar hasta qué punto está atrapado en Claro. ese proceso de más, en esa ansiedad. Ese es el problema. Yo lo trabajo mucho con clientes de, claro, si tú tienes tu concepción mental de que tienes que ir 6 días al gimnasio y encima tienes que estar 2 horas, de repente es que tienes una cantidad de hueco, tanto de estrés mental como de hueco de temporal en tu día a día, que se ve minimizado, ¿no? Y de repente cuando dices, ostras, puedes ir 3 días, 1 hora con buena intensidad y de repente liberas un montón de estrés, liberas un montón de tiempo y eres otra persona totalmente diferente, ¿no? Que eso es lo importante. Y se me ha perdido una cosa. Mira, sí, que quería preguntarte. Me has dicho claves de la comprensión. Yo no sé por qué, creo que algo de lo que destaco es esa capacidad, como que veo alguien o una información de una persona o un libro, o sé si me está como engañando, si es una información que tal. ¿Cómo se desarrolla esa, como digo yo creo que eso realmente es la inteligencia, saber discernir esa información? ¿Cuál crees que es tu clave? ¿Es algo que te viene dado o que uno puede generarlo? Porque yo tengo siempre esa duda. Yo creo que, a ver, yo ahora te hablo un poco como pedagogo. Cuando una persona se enfrenta a un texto, a un discurso, ya sea oral o escrito, siempre que tú estás en ese discurso leyendo o escuchando, tu cerebro automáticamente está contrastando lo que estás oyendo con lo que él sabe y crea una realidad dentro de ti. Entonces, ¿qué ocurre? Si a mí me plantan un texto sobre nutrición donde hay un montón de claves que yo no conozco, no tengo ese conocimiento previo necesario, yo me voy a perder en ese texto. Si a mí me empiezas a hablar de bioquímica, si me empiezas a hablar de rutas metabólicas, si me empiezas a hablar de un montón de cosas, yo no tengo los conocimientos previos necesarios para entender ese texto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, cuando quiero aprender sobre una materia, saber cuál es mi punto de partida. Eso se ve mucho en la escuela. Un niño de sexto de primaria fracasa en las matemáticas. Coge un profesor particular y el profesor de particular le enseña las matemáticas de sexto porque quiere que apruebe las matemáticas de sexto. Pero su problema está en tercero de primaria, que es que no se aprendió las tablas. Entonces nunca va a lograr lo de sexto. Hay que bajar. Entonces uno tiene que saber cuáles son sus conocimientos previos sobre algo y buscar información acorde sobre eso. Si a mí me interesa la astrofísica, lo primero que tendría que hacer es buscar información que esté al nivel de mis conocimientos previos. Y en eso fracasa muchísima gente porque se lee, no, a mí me encantaría saber sobre eso, empieza a leer y dice, no, no va conmigo. No, no es que no vaya contigo, es que no has dado con el discurso del texto adecuado a tu capacidad. Entonces tienes que empezar desde abajo e ir construyendo. Y sobre todo, el ir construyendo con sentido para ti. Y cuando llegas a una palabra, a una expresión, a una cosa que tú no conozcas, si realmente estás interesado en ese tema, extraerlo y buscar información, como el que hace clic sobre algo y le lleva a otro enlace, completas la información que te falta y vuelves. Yo no sabía que era la insulina, no sabía lo que era la resistencia a la insulina, no sabía lo que era ni siquiera el páncreas donde estaba casi y tal. Y vas oyendo cosas y dices, a ver, esto de la insulina, tal. Y luego, cuando te expones mucho a algo, van apareciendo, Marcos, verdades que se repiten. Esto pasa en cualquier mundo, o sea, en cualquier área de la ciencia, y también pasa en el mundo. En diferentes culturas, verdades que se repiten. Y eso puede ser un signo de que quizás es muy probable que ahí haya, si no una verdad completa, gran parte de la verdad. Si tú oyes a 16 personas distintas o en 16 textos distintos que la resistencia a la insulina es malo, ostras, pues eso ya te va diciendo a ti
que, bueno, pues la resistencia a la insulina no debe ser muy bueno para mi salud. Y ahora me interesaría a mí saber si tengo una resistencia a la insulina. ¿Cómo puedo saberlo? Después, una vez que yo más o menos puedo saberlo, ¿cómo puedo revertirlo? Porque si no es bueno para mí y es la base de muchas enfermedades, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué cosas me meto en la boca que me...? Pero toda esa labor de investigación la tienes que ir realizando, pero comprendiéndolo a la vez. O contratas a alguien que te va orientando y ya está. Después, cuando yo creo que ya es una cuestión de percepción personal, vas viendo cuentas o vas viendo personas, hablando concretamente de las redes, que tú ves que van soltando cosas como inconexas, de repente te dicen que lo importante son los electrones en los alimentos, e incluso le preguntas y no te responde, o le preguntan 14 personas sobre una cosa y no te responde, y entonces tú dices, bueno, esta persona ha oído a fulanito decir que estás comiendo electrones y entonces lo ha mencionado porque queda muy guay, pero realmente... Entonces, bueno, pues hay personas que es muy fácil pillarles y otras personas que simplemente lo que están haciendo es divulgar con toda la buena intención del mundo y perfecto, ¿no? Pero a la hora de aprender, uno tiene que ser consciente de que ese proceso de aprendizaje es un diálogo entre lo que estás recibiendo y lo que tú sabes. Y si tú no sabes suficiente, tienes que bajar el nivel del discurso que estás oyendo. Bueno, Y eso se aprende en la escuela, se debería de enseñar en la escuela. Es decir, vamos a enfrentarnos a un texto y vamos a ver si sabemos de qué estamos hablando o no. ¿Vale? Y ese también, para los que nos están escuchando, puede ser la base del fracaso escolar de muchas personas, que se quieren poner las pilas y dicen, no, no, yo este curso me pongo las pilas. Y empiezan con muchas ganas y caen hacia abajo. ¿Por qué? Porque les falta un montón de conocimientos sobre los que hay que sustentar los conocimientos nuevos que vas a adquirir. Así con toda la vida. al final es también esa responsabilidad, ¿no? De uno mismo que tiene que investigar, es que no queda otra. Tiene que investigar por su cuenta para poder saber al menos en qué punto está y quién le puede aportar esa información, que a veces el problema es eso, que desde fuera queremos todo, como queremos saber la absoluta, que no nos haga tener que mirar un poquito hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y replantearnos las cosas, que a veces es lo difícil. Volviendo un poco al tema del minimalismo, que quería comentarlo, a mí lo de los móviles me parece ya el sumum del absurdo. Yo que se supone que trabajo con esto de las redes sociales, yo tengo un Xiaomi de 170 euros y me lo compré hace un año y lleva igual otros 4 años, con otro me costó 80 euros. Y digo, joder, ¿cómo podemos estar tan metidos en esta burbuja y nos han hecho sentir que necesitamos el iPhone 14X para hacer buenas fotos y, o sea, es algo que me parece ridículo. Y por un ejemplo gracioso a nivel de minimalismo, de cómo, por ejemplo, lo aplico yo en el día a día, mira, yo me he duchado hace nada, ¿no? Esta camiseta la uso ahora para este directo, me acostaré con ella y mañana iré a entrenar con ella. Eso para mí es simplificar la vida y me quita una cantidad de estrés mental que... Y contaminas menos. Mientras la camiseta no dé problemas, ¿qué vamos a hacer, no? Cambiarnos pues es que además contaminas menos, hay menos huella. Efectivamente, es así. Lo que pasa que creo que también vivimos en una época muy convulsa a nivel de marketing, de todo esto, y yo el real peligro no lo veo en gente madura que se pone a parar, a reflexionar y a decir, oye, yo no necesito un iPhone 14, no necesito gastarme 1.500 euros, prefiero usar ese dinero para ir a conocer Granada, que es preciosa, o donde sea. El problema son la gente joven, y yo como, aparte de padre, pues trabajo en una escuela, pues ahí es muy complicado el que los niños entiendan, la gente joven entienda que no hace falta ciertas cosas para estar en tu sitio, para que te respeten, para que tú seas feliz, porque se está igualando la felicidad a cierto estatus, ¿no? Hoy en día, si tú te vas de vacaciones y no lo compartes en redes, es como que no has ido de vacaciones. Es como que no lo disfrutas igual. O tú tienes un coche que tiene muchísima historia y lo tienes que sacar porque... Entonces, al final, la proyección hacia afuera, que hasta cierto punto para ciertas personas es su profesión y es completamente respetable, y para otras quizás sea una forma de compartir su alegría, que nunca se convierta en una especie de obsesión o, ostras, me he dejado el móvil en el hotel, hoy en la playa estoy que no puedo disfrutar del día. Ahí estaría realmente el problema. ¿Entiendes? Entonces, todo es muy, muy relativo y tenemos que valorar hasta qué punto estamos atrapados en algo. A mí, en el momento que yo siento que estoy atrapado en algo, me genera cierta alerta de que ahí puede haber un problema. De hecho, por ejemplo,
con el móvil. Yo muchas ocasiones, esta tiene 2 plantas y, y dejo el móvil arriba. Porque para mí puede ser un problema estar con mi pareja en el sofá y tener el móvil muy cerca. Entonces me he dado cuenta de que hay ciertos automatismos en mí que quiero eliminar y entonces, pues como el otro día que te escribí un mensaje y apareció un mensaje automático y dije, joder, he metido la pata, pobre hombre, está en su momento ritual y se lo he estropeado. Perfectamente, es decir, el aprender, en esa conciencia de mirarte a ti mismo, de decir, ¿qué me está pasando a mí, por ejemplo, en relación con el móvil? ¿Qué me está pasando a mí en relación con este compañero de trabajo, con este vecino, con este tal? Intentar aliviar la situación, si es que hay algo que aliviar. Creo que está saliendo algo interesante y es que el punto donde confluye todo al final es tener conciencia sobre uno mismo. Es la base. Autoobservación es la clave, Es la base de autoobservación. todo, ¿no? ¿Por qué las personas se compran el último móvil, ¿no? Es porque falta ese grado de conciencia sobre uno mismo, sobre lo que quiere aspirar, sobre qué significa esa acción, por qué lo hace. Y si alguien puede sacar algo de esta charla es eso, que desarrollar esa conciencia sobre uno mismo, que es algo muy Mucho. doloroso, pero yo digo, para mí el camino opuesto es aún peor, porque vivir tu vida y realmente no saber si estás viviendo la vida que quieres vivir, eso, porque luego todo el mundo se da cuenta tarde o temprano, y es lo que al final te dice todo el mundo, ¿no? No, habría hecho esto. Yo siempre digo si me muriese mañana estaría haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora. Y para poder decir eso es que uno tiene que tener conciencia sobre lo que es y sobre lo que quiere en su vida, ¿no? Es así, es así. De hecho, el mayor problema creo que es que no se acaba nunca. Lo que te estaba comentando antes, el decir yo estoy enganchado a esto, quiero mostrar esto, y no se acaba, porque después del 14 viene el 15 y después de esta potencia de motor va a venir otra por encima y tal. Y al final dices tú, no estás viviendo tu vida, estás viviendo una proyección que quieres mostrar. Y aquí muchas veces yo creo que, y esto independientemente antes de las redes, creo que pasaba también de otras maneras, uno quiere mostrar su felicidad. O sea, uno es feliz cuando lo muestra. Si no lo muestra y se queda para uno mismo, es como que uno no acaba de ser feliz. Entonces, no había redes, no había Instagram, pero a lo mejor después invitabas a tu colega para que viera las fotos en papel del viaje donde habías estado. O el hecho de que tú vistas una camiseta que tenga una marca indica que tienes un poder adquisitivo e indica que teniendo ese poder adquisitivo tú eres un tío feliz porque eres un tío solvente. O imagínate a la gente que puede escoger su pareja en función de... Entiéndeme, o sea, al final es, yo estoy viviendo mi vida o estoy viviendo mi vida como una proyección de lo que la sociedad dice que tiene que ser mi vida, para que la gente vea que soy feliz y eso me hace a mí feliz. Eso realmente creo que tiene un límite y es muy triste, porque al final nunca vas a estar saciado, porque siempre va a haber alguien que proyecte más que tú. ¿Me entiendes? Y ahí hay un gran problema para la gente joven, para la gente que se proyecta en las redes. Mi amiga tiene 17 me gustas y yo tengo 26, pero es que fulanita tiene 45. Y mira cuántos seguidores tiene. Y es que va a haber otra que tenga más. Y eso no se acaba nunca. O sea, es que no se acaba nunca. Y es un peligro tremendo. Es, es, Vivir. es sin duda muy difícil. Pues no vamos a llegar a una solución hoy a eso sin duda, porque a nivel de base, tú como dices, lo ves en el día a día y realmente no hay mucho que podamos hacer, ¿no? Que a veces también es lo que Es un frustra. trabajo de cada uno. Si uno toma conciencia de que su necesidad de más le está amargando, su necesidad de más le está generando ansiedad, está haciendo que trabaje más horas para tener más dinero, para poder gastar más, en vez de estar con de eso, le puede poner freno. Todos le podemos poner freno. Por supuesto que sí. Y liberar. Pero claro, volvemos a lo mismo, autoobservación. Es la base de todo. Es la base de cualquier crecimiento, es la base de la forja. Es decir, la labor que tiene que hacer uno es mirarse y preguntarse por qué, constantemente con todo lo que hace. Sí. Volviendo un poco al tema del minimalismo, por ejemplo, yo algo que me encuentro a menudo es personas que acuden a mí preguntándome por problemas para cómo resolver su salud y que me hablan de aspectos de nutricionales o de la salud de los que yo ni siquiera sé, ¿no? Y ahí es donde me planteo, les digo, Jolín, te estás preocupando de cosas que yo no sé
pero aún así me consultes a mí para tratar de mejorar tu salud. Entonces, esto es un claro error de enfoque y donde debíamos aplicar este minimalismo. Te estás yendo al último compuesto de este suplemento, pero realmente no estás a ese nivel como para poder permitirte ir ahí, ¿no? Y a veces yo me pregunto, ¿es un autoengaño de la persona de creer que está intentando hacer algo para mejorar y no realmente no tomar acciones que seguramente sean las más simples, pero la más difícil de realizar en el día a día? Mira, yo tuve una experiencia, una vez estuve un tiempo viviendo en Nueva York, entrenando en un dojo muy grande de artes marciales, con uno de los maestros más japoneses más famosos que había en su momento. Bueno, sigue viviendo, gracias a Dios. Y recuerdo que entró en el despacho donde estaba él, un alumno para pedirle permiso que quería empezar a dar clases en su bar. Y el maestro se lo otorgó y antes de que el muchacho saliera afuera, le dijo, oye, dice, pero nada espectacular, vete a lo simple. Y eso a mí no se me olvidará nunca. ¿Por qué? Porque yo creo que nosotros vivimos nuevamente en una sociedad de lo espectacular, de las cosas súper complejas, de las cosas... Y si a ti alguien te llega y te dice, oye, y llegas tú y le dices, no, mira, quizás lo que tengas que hacer es esto, esto y esto. Y dice, joder, contigo, tío, es que tú no sabes nada. Me voy a ir a ese que me va a dar 14 suplementos distintos, me va a dar 17 pautas distintas de cómo tengo que hacer en un día, los martes me va a cambiar a otra cosa y los miércoles a otra, porque a mi cerebro le suena que esa complejidad es sinónimo de sabiduría y eficacia. Cuando en muchísimos aspectos de la vida todos sabemos que eso lo único que va a hacer va a ser atiborrarte de historias y que no vas a llegar a ningún sitio. Pero es como que mola más o es más guay cuanto más complejo, más difícil sea, porque es que esto tiene que ser complicadísimo. Es decir, yo ponerme mazado y adelgazar tiene que ser una cosa muy complicada y mira esa tienda de suplementos, todos los botes que hay, mira cuántas historias extrañas hay y este tío me ha dicho que no me preocupe de eso por ahora. Es que este no tiene ni puta idea. ¿Me entiendes? Entonces, volvemos a lo mismo. Estamos rodeados de tantísima historia que necesitamos oír cosas complejas muchas veces para decir, este tío sabe. Si yo le digo a la compañera esta con la que estaba hablando, que es que además justamente hoy he visto un post que es que me ha resultado revelador, hoy o ayer, no sé quién lo había compartido, y ponía, en las cavernas aparecían hombres cazando, no haciéndose ensaladas. Y ella me decía, no, es que no sé qué, estábamos hablando de eso. Digo, joder, es que para mí eso es súper revelador. Es decir, tú no me puedes decir que la carne no va con el ser humano cuando llevamos comiendo carne toda la vida. Toda nuestra existencia como humanos hemos estado comiendo, o gran parte de ella, hemos estado comiendo carne y eso era una... Entonces, bueno, pues sí, las dietas basadas en plantas, pues fenomenal. Pero eso no quita que tú me digas que la carne no. O sea, entonces, vamos a cosas muy sencillas. ¿Cómo puede ser que el ser humano se encontrase con un huevo y no se lo comiera? ¿Cómo puede ser? No, no me voy a comer este huevo, lo devoraría. Si éramos carroñeros, ¿cómo no se iba a encontrar con unos restos y se los iba a comer? Si estábamos muertos de hambre. Si es que si tenemos enzimas para digerir todo eso, ¿por qué será? ¿Por qué será? Ahora, pues bueno, pues necesito que me digas cosas muy complejas porque si no es que no me vas a convencer, porque a ver si no va a ser, a ver si va a ser que no sabes. A ver si va a ser. Yo digo al final un símbolo o una manifestación de que una persona sabes que te explica algo de manera muy simple y te lo trata de hacer entendible, ¿no? Yo eso es lo que trato como de aspirar, ¿no? No de tratar de dar un mensaje que a lo mejor suene muy técnico y que me venga otro profesional y me aplauda, sino que realmente las personas que me leen digan, ostras, esta información la puedo realmente aplicar y me sirve de algo, ¿no? ¿Para qué voy a complejizar diciendo triglicéridos si mejor le digo a lo mejor grasa a la persona y eso lo va a entender mejor? ¿Sabes? Que sí, que al final es un triglicérido y pero hay que buscar esa simpleza en la explicación porque al final debemos hacerlo entender y buscar esa información aplicable. Si te puedo preguntar, ¿qué es para ti minimalismo? Bueno, en el entrenamiento lo has dicho, pero si quieres repítelo más o menos. ¿Qué es minimalismo para ti en el entrenamiento, en la alimentación y luego en hábitos, así más en general, de cuidar la salud? Vamos a ver, yo en el entrenamiento ya te digo que actualmente mi entrenamiento se basa en fondos, dominadas
y lo que yo llamo, creo que en CrossFit se llama thrusters, propulsores, que bueno, a veces subo vídeos porque es lo que más la gente me pregunta, que qué es eso que estás haciendo o qué es esto que pones, ¿no? Y dentro de eso, pues en las dominadas, diferentes variantes, diferentes agarres, diferentes números de repetición. En los fondos, o lo hago en paralelas o lo hago en el suelo. Y los thrusters sí que los hago normalmente iguales. Sin más. Ahora mismo estoy haciendo 2 días y descanso uno. 2 días y descanso uno. Me está yendo muy bien. Me está yendo fenomenal. Entonces, bueno, en ese aspecto, luego también una cosa que aplico a diario, si se puede considerar entrenamiento, que yo creo que no es entrenamiento como tal, pero bueno, 10.000, 12.000 pasos al día, intento que no me los quite nadie. Y si son más, pues me da más felicidad. En este caso, los pasos no soy muy minimalista, prefiero cuantos más mejor, ¿no? Porque creo que estamos a años luz de la actividad física que nuestro cuerpo estaba acostumbrado a realizar. Entonces, bueno, creo que en este caso me quedo corto. Entonces, lo minimalista sería a lo mejor 20, 25 mil pasos en una temperatura mucho más fría de la que estamos actualmente y demás, y mi cuerpo está forjado para eso, entonces lo estoy malcriando. A nivel de nutrición, Marcos, he pasado por muchas fases. De hecho, por ejemplo, concretamente, por ponerte un ejemplo, tema de las legumbres, el año pasado estuve sin comerlas, el tema del arroz estuve sin comer también arroz, el pan llevo mucho tiempo sin ello. Una pizza me encanta, me la puedo comer. Tengo mucha suerte porque mi pareja está en la misma línea que yo, ¿no? Me la puedo comer cada X tiempo. Entonces, evidentemente, no vivo recluido en una dieta estricta, ni muchísimo menos, pero creo que lo más importante es que en el día a día estoy consciente de lo que me meto en la boca, que es con lo que estabas comentando tú. De hecho, cuando yo como una pizza, sé lo que estoy haciendo y soy consciente de ello, y ahora eso no me quita disfrute ninguno, en absoluto. No es un problema, es decir, no me genera ningún cargo de conciencia, no me genera nada. ¿Por qué? Porque normalmente cumplo muy bien lo que me he propuesto. Entonces, no me provoca nada que llegue un viernes y vayamos a comernos una pizza y la disfruto como el que más. No pasa nada, no pasa nada. Entonces, mi dieta actualmente se basa en proteínas de origen animal, en verduras, en vegetales, que gracias a Dios tengo una huerta y nos está dando cosas y tengo para... Y además que he descubierto, porque la huerta es de este año, que realmente no hemos utilizado ningún tipo de pesticida ni nada, y es una gozada tremenda, ¿no? El ver que todo ha prosperado sin ningún problema. Tomates, etc., un montón de cosas. Entonces, bueno, por ejemplo, hoy concretamente me he comido un filete de tomates con cebolla. A mí la cebolla me encanta. Y eso ha sido mi comida de hoy. Después de la comida he comido 3 o 4 nueces y, pidiéndote perdón, he comido unos cuantos cacahuetes, ¿vale? Que son también mi perdición. Y eso ha sido mi comida. Y ahora por la noche probablemente cene atún con huevo. Y puede que le eche mayonesa y ya está. Solamente llevo desde verano comiendo solamente 2 veces al día. O sea, he dejado absolutamente de picar cualquier cosa entre horas, como 2 veces y por la mañana, si puedo café solo, y si no, un café con leche. Y punto y se acabó. Y no como más veces, o comer a mediodía y por la tarde noche, intentando 3 horas o 4 horas antes de meterme a la cama. Eso en cuanto a alimentación. Y legumbres como, pero normalmente solo garbanzos y lentejas, que sé que no es una cuestión muy... Pero dentro de lo que como de legumbres serían garbanzos y lentejas. ¿Vale? Eso en ese aspecto. Pero, insisto, no me impide para nada un día comer arroz, un día comer una paella, una chanfaina. Y de verdad que estoy en un punto que no me genera ningún problema, porque es que tampoco tengo ningún objetivo a corto plazo de competir o de no sé qué, no. Yo lo que quiero es estar saludable y como el 90% del tiempo lo hacemos bien, yo sé que ese 10% no va a ningún lado, en absoluto. Y tampoco tengo ansiedad por ese 10%, ¿me entiendes? Es que tiene que darse la circunstancia de que nos apetezca y bien. Y ya está, sin más. Eso en cuanto a este tema. Y luego, a lo demás, yo le doy muchísima importancia y cada vez más, y quiero darle más importancia a lo que me entra por los sentidos. Las películas que veo, las cosas que leo, las cosas que oigo, los entornos en los que estoy y las charlas que hay. Lo que a mí me puede entrar por los oídos, creo que es una cosa que me genera pozos que me afectan. Vamos, a mí, yo creo que a todo el mundo.
Entonces, si estoy, por ejemplo, en el colegio y estoy con unos compañeros y empieza a haber una charla que no sé, si estoy con una serie que empieza a ver cosas que no me gustan, cambio de cadena. Si estoy leyendo una cosa y me genera mala sensación, lo corto. Quiero tener un poquito de cuidado a qué cosas me expongo, a qué información me expongo, porque todo va cargado de ciertas emociones, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante para la salud. Luego también intento retomar amistades. Yo me he mudado, entonces estoy a cierta distancia y he descuidado ciertas amistades y creo que es muy importante para mi salud retomar ciertas amistades. Y luego, por ejemplo, en relación con mis padres, es un trabajo constante. Yo creo que según nos vamos haciendo mayores hay un cambio ahí y yo vinculo mucho la salud también al bienestar emocional. Yo he vivido un divorcio, tengo una pareja nueva, tengo mis hijas a distancia. Entonces, todo eso emocional, toda esta vivencia mental, es parte fundamental de mi salud, porque lo tengo que manejar. No solamente es comer bien y no solamente es hacer ejercicio, tengo que manejar todo lo demás. Y esta es gran parte de la salud. Pero claro, si yo como bien y yo hago ejercicio, mi biología, sobre la que emerge mi conciencia, es más fuerte, es más poderosa. Si yo me alimento mal, si yo no me ejercito, mi biología cae y la mente que emerge es una mente más débil. Estoy introduciendo el agua fría después de mis baños. Me cuesta horrores porque ha sido mi enemigo número uno. Yo cuando hacía artes marciales, mis maestros siempre eran mucho de agua fría y yo era mi enemigo número uno y estoy retomando eso y me lo tomo como una forja, como igual que el fuego y el martillazo. Digo, pues ahora me toca a mí agua fría, ya por una simple cuestión de decir esto no me puede, yo tengo que poder con ello. Entonces, bueno, básicamente este tipo de cuestiones a día de hoy. Pero lo bueno es que quizás dentro de 3 años sean otras cuestiones distintas, las que yo crea y las que yo implemente o intento implementar. Has dicho cosas muy interesantes. El tema de el ejercicio, la nutrición, yo siempre digo que para que uno pueda ser uno mismo, tiene que tener esa base fisiológica de poder funcionar bien. Es decir, yo digo, joder, cuando empieces a llevar esa alimentación que a tu cuerpo le hace funcionar bien o darle esos estímulos como hacer ejercicio si nunca lo hacías, tal, podrás realmente descubrir quién eres o al menos desarrollar ese potencial que tienes, ¿no? Porque es lo que pasa, como por ejemplo cuando a lo mejor la mujer está con la píldora. Si su sistema hormonal no es el que debería ser, no está pudiendo ser ella en realidad, ¿no? Es una parte muy importante, que al final, si quieres descubrir quién eres, tienes que tener esa base, ¿no? Porque estás siendo una versión minimizada de ti o incluso distorsionada hacia, Totalmente distorsionado. Es hacia así. la. Y luego, por otro lado, que no sé si esta frase la has escuchado tú, yo se la escuché, si no me equivoco, a Jordan Peterson, que la atención es un acto moral. Es una frase muy, muy profunda si te paras a pensarla y justamente es lo que has dicho. O sea, nuestra atención es un acto moral porque aquello es lo que nos enfocamos, eso es lo que le damos realmente importancia. Un valor, eso es, eso es. Yo, otra cuestión, Marcos, que creo que es fundamental en nuestra sociedad es la soledad. Silencio y soledad y momentos de crear, yo lo llamo rituales, ¿vale? Yo no sé qué nombre podríamos ponerle. No tiene nada que ver con la religión y quizás nada que ver con lo espiritual, pero creo que los seres humanos tenemos una parte, el simple hecho de que nos hagamos preguntas nos trasciende por encima de los demás seres vivos, ¿no? Entonces podemos decir que tenemos una parte trascendente, sin entrar en temas religiosos, insisto, ¿no? Y creo que es fundamental que según van pasando los años, uno encuentre ciertos rituales, como puede ser, por ejemplo, tu paseo de por las noches, ya sea con tu pareja o tú solo, no tienes por qué estar solo, ¿no? Pero entiéndeme, decir, no, este es mi momento porque es el momento en el que yo veo cómo se esconde el sol. Yo todas las mañanas tengo una ventana aquí preciosa y hay un monte y sale el sol por ahí. Yo le dedico un minuto a mirar al sol. Y no me preguntes por qué exactamente, pero es un ritual. Yo lo hago. Yo lo hago y hay algo en ese ritual que me hace sentir bien. Bajar al sótano mientras en mi casa está todo el mundo dormido y ponerme a hacer ejercicio, ese es un pequeño ritual también. Entonces yo creo que todos nosotros deberíamos de encontrar, sea lo que sea, por ejemplo mi pareja, lo que ella expresa muchas veces, se despierta después de mí, yo le he dejado preparar el café, ella lo calienta y dice que el momento de coger el café con las dos manos es
un momento maravilloso. Aquí vivimos en Cantabria, hace frío. Bueno, pues es un momento maravilloso. Yo a eso lo llamo un ritual, es decir, todas las mañanas ella tiene un momento en el que de intimidad máxima consigo misma, que no puede entrar nadie ahí, y es esa vivencia en la que toda tu atención, todo tu ser está puesto y nadie puede percibirlo desde fuera, pero tú estás en esa intimidad única. Creo que en una sociedad como la que estamos hoy debemos construir esos rituales, encontrar ese momento en el que digas, yo conmigo mismo y toda mi atención y todo mi ser en un minuto. No hace falta decir, no, me voy a subir una montaña. No, no, cosas muy sencillas, pero que estén en el día a día. Sencillas, minimalistas, breves, pero de intimidad máxima. Creo que es muy importante porque si no, al final uno se distorsiona, se mezcla demasiado con todo lo que le rodea. Entonces creo que también es muy importante para la salud integral de uno esos pequeños momentos, esos rituales. Cada uno se busque los suyos. ¿Cómo, ya ligado a esta parte como de mentalidad que quería comentar, un problema que me encuentro muy a menudo y que yo soy partícipe un poco de ello es el querer abarcar demasiado, querer estar todo el rato haciendo cosas que, no sé, te pregunto, ¿tú en ese caso tú también pecas de eso, de intentar tratar de llenar todas las horas con algo? ¿O eres capaz de encontrar esos huecos y luego cuál sería tu consejo? Yo tengo varias sensaciones respecto a eso, porque yo, por ejemplo, trabajo hasta las 4:30 de la tarde y después tengo libre tiempo hasta por la noche, hasta que me acuesto, ¿no? Entonces, en ocasiones miro mi tarde y digo, "Jo, no he hecho nada productivo", lo repaso y digo, podía haber hecho más. Bueno, pues ya intentaré hacerlo mañana un poco mejor. ¿De acuerdo? Entonces, intento entender qué es lo que me ha pasado a lo largo de esa tarde en la que yo creo que podía haber hecho más, pero al final no he hecho, y soy relativamente compasivo conmigo mismo, pero digo, bueno, vale, ¿y ahora qué puedo hacer la tarde que viene? Yo estoy en el proceso de escribir. Ostras, tío, pues tienes que sentarte a escribir. Estoy en el proceso de aprender inglés. Ostras, tío, tienes que estar 40-45 minutos haciendo algo relacionado con el inglés, ¿vale? Pero yo he sido, cuando he estado trabajando y opositando y no sé qué, y preparándome otros niveles de inglés, preparándome no sé qué máster, no sé qué, ha habido momentos en mi vida de muchísima plenitud y estás muy bien, porque estás ocupado, vas de un lado a otro, tal y cual, hay un agotamiento de fondo, pero bueno, estás bien. Y luego ahora estoy en un periodo en el que dispongo de cierto tiempo y quiero emplear ese tiempo para enriquecerme. Los días que no lo logro, intento ser compasivo conmigo mismo, porque al final la compasión con uno es importante. Pero luego también hay que ser rígido con uno mismo, porque si no puedes caer en no hago, no hago, no hago, no hago, y no haces. Pero claro, dices, no, yo me he levantado a las 6 de la mañana y he acabado a las 4:30 de mis labores. Quizás me merezca estar sin hacer X tiempo o X días a la semana. Entonces uno tiene que ser muy justo consigo mismo, cosa, Marcos, que es muy difícil. El ser justo con uno mismo y tener la tranquilidad de decir, si hoy no he hecho, no me voy a morir, nadie me va a adelantar. Es que vivimos como una especie de carrera. Tienes la sensación de que si hoy no hago, ostras, fulanito está haciendo y ese va a lograr, me va a dejar atrás y yo no voy a llegar. ¿Llegar a dónde? Exactamente llegar a dónde. A tener más y más y más es como no se acaba nunca esa cuestión. Entonces, ser rígido estricto por una parte con uno mismo y ser compasivo, creo que el equilibrio entre esas dos cosas, estricto y compasivo con uno mismo, es fundamental. Volvemos a lo mismo, a autoobservación. Preguntarte, ¿por qué hoy no he hecho? ¿Qué me ha pasado? Ah, bueno, ha sido esto, esto y esto. O ha sido vagancia pura y dura. Si ha sido vagancia, mañana tengo que recuperar. Si ha sido justificado porque he tenido un día malísimo en el colegio, bueno, pues miro al día de mañana y sigo creciendo. Ya creceré mañana. Es que yo siempre me cuestiono, ¿no? El hecho de cómo yo enfoco mi vida más en ese crecimiento, ¿no? En ese aprendizaje, en ese crecimiento a nivel personal de mi proyecto. Y es como que siempre trato de llenar el día de cosas, ¿no? Pero no en el fondo no sin esa conciencia de llenar por huir de algo, ¿no? Sino que no le encuentro a lo mejor una motivación a estar
tumbado en el sofá viendo la tele 2 horas. Entonces, a veces me pregunto con respecto a mi manera de vivir, digo, ¿estoy haciendo demasiado? No estoy, o sea, siempre tengo esa interna de qué será lo correcto, ¿no? Yo creo que al final los años y el día a día te van a llevar, porque si estás haciendo de más, Marcos, tu cuerpo te lo va a avisar. Tarde o temprano tu cuerpo va a decir, ojo, y eso lo sabes tú perfectamente, por tus pacientes y por tu experiencia. El cuerpo es muy sabio y si realmente estás quemándote sin que tú te des cuenta, porque es un problema que puede haber, tu cuerpo te va a dar una señal tarde o temprano. Y además el cuerpo es también muy compasivo porque te da una señal a tiempo para que rectifiques. El problema es cuando te da la señal y no rectifica. Ese es el verdadero problema. Entonces, bueno, mientras tú estés diciendo, bueno, estoy haciendo y me gusta hacer, porque además tu trabajo tiene una parte de ayuda a los demás y dices, bueno, es que si no estoy haciendo esto, no quiero estar haciendo otra cosa, no quiero estar en el sofá o leyendo una novela o lo que sea, pues oye, tienes la suerte de que es vocacional y de que además implica ayuda a los demás, no solamente un enriquecimiento personal de decir, no, tengo más trabajo, tengo más recursos, lo que sea, sino que además, entonces, bienvenido sea. Eso lo tienes que valorar tú. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo por egoísmo? ¿Lo estoy haciendo por tener más dinero? ¿Lo estoy haciendo porque estoy en una carrera contra otros canales? ¿Lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y cuando descubras por qué lo estás haciendo, puedes decir, voy a seguir. O puedes decir, ojo, que yo siento que esto no puede ser así. Y entonces voy a intentar ir a menos y cuando vayas a menos ves si los resultados son óptimos para ti o, ostras, yo con esto no llego, con esto no puede ser, entonces tengo que meter más. Entonces esa regulación solo te lo va a dar la experiencia y los años y nuevamente la autoobservación. El cuerpo avisa, tal y como has comentado. Mira, yo justo llevo ahora, han sido septiembre, mes de mucho trabajo. Además, tengo muchos proyectos entre manos que no son, están enfocados en eso, en crear. Yo tengo una necesidad interna como de crear, desarrollar, escribir, expandir. Y mira, a mí me avisa el cuerpo siempre con un herpes labial. En cuanto me sale, yo sé que mi estrés se ha pasado un poco. Entonces, ya sé que tengo que tal. Y mira, justo me he salido. Pues mira, es que yo creo que ahí es una clave tremenda. Mira, yo tenía una amiga que era profesora de yoga, de meditación y psicóloga. ¿Vale? Fíjate, meditación, yoga y psicóloga. Tenía un centro maravilloso y un día me la encuentro por la calle y digo, joder, hacía mucho que no te veía y tal. Dice, sí, es que estaba con una crisis de ansiedad horrible. Y dice, ¿y por qué? ¿Cómo puede ser? Y entonces, es que es lo que te estaba diciendo, es decir, muchas veces, no será tu caso, ¿no? Pero muchas veces estamos en tal vorágine que ni siquiera somos conscientes de ello, tu cuerpo te va avisando, las personas a veces que están a tu alrededor te avisan, hay muchas señales, pero tú estás así, y al final llega un momento que, bueno, tú en tu caso dices, me sale el herpes, me han bajado las defensas, lo que sea, ostras, y ahora viene la segunda parte, aunque te haya salido el herpes, tú decides si frenas o no frenas. Ahí, eso es tu decisión. Entonces, bueno, yo creo que funcionamos así un poco. Sí, sí, totalmente. Mira, este fin de he dicho que no voy a hacer nada en 2 días, porque ya va enganchando varias semanas de no parar, pero porque es eso, es que me apetece levantarme el sábado por la mañana a las 6 y me despierto y ponerme a estudiar y a crear un vídeo de YouTube, porque me apetece, ¿no? Y esa es la parte. Em, por terminar, que está siendo una charla muy enriquecedora y tampoco te quiero quitar más tiempo. Mm, ¿Qué 2 problemas de mentalidad crees que hay hoy prioritarios entre las personas y que están siendo como un impedimento para su felicidad? Si se te ocurren. Mira, yo recibo una de las cosas que me motiva a seguir Instagram y a tener el canal y demás, es porque me escribe mucha gente y yo, claro, me quedo como asombrado de que me pidan ayuda. Digo, joder, o sea, la gente de verdad, o sea, una persona que no conozco de nada, me escribe, me cuenta, no sabes qué cosas me han llegado a contar, tan íntimas, y me piden ayuda. Y yo, claro, en muchas ocasiones no tengo ni idea de qué decirles y yo les puedo orientar diciendo, mira, pues a mí me parece esto, ¿no? Y se queda en eso. Pero una de las mayores cosas, o sea, lo que más me pueden preguntar es, no sé qué hacer con mi vida. Tengo 20 años, tengo 21 años, 22 años, 23, o tengo 30, o tengo más. Y
tío, no tengo vocación por nada. No tengo sensación de que quiera hacer nada. Y es que lo que ocurre es que gran parte de la sociedad está en una depresión sin saber que está en una depresión. O está a las puertas de una depresión sin saber que está en una depresión. ¿Por qué? Desde mi perspectiva, porque vivimos en una sociedad de hiperestímulos. Tú sabes muy bien, y esto lo empecé a lanzar yo con la resistencia a la insulina, que cuando tú estás mucho tiempo expuesto a algo, cuando yo estudié, después hice mi trabajo general sobre la atención. Y la atención es un tema interesantísimo sobre el que estudiar. Si tú tienes tu atención tienes algo, tu cerebro lo percibe, pero al cabo de X tiempo, si no es una amenaza, deja de percibirlo. Un estímulo a lo que constantemente te expones deja de ser un estímulo. La insulina deja de ser un estímulo y ya las células no se abren a él. Cualquier cosa. Y entonces vivimos en una sociedad sobreestimulada. ¿Y eso qué hace? Que nos insensibilicemos. Es decir, estamos constantemente recibiendo emociones a una intensidad brutal que nuestra biología no está preparada para ella. Imagínate todos los colores, la intensidad de colores, de sonidos, de velocidad a la que nos movemos, para la cual nuestra biología no está. Entonces se sobreestimula y nuestro sistema está como quemado. Por eso digo, frena, baja un poco. Mira, yo a los niños, yo no sé qué edad tienes exactamente, pero yo disfrutaba enormemente de Érase una vez la vida, de los dibujos aquellos de los glóbulos yendo por la sangre y tal. ¿Tú te puedes creer que yo se lo pongo a los niños y no aguantan ni un minuto viendo eso? ¿Por qué? Porque no están en 3D, porque son escenas que se repiten, porque los colores no son vivos, se quedan así, de repente, tío, ¿qué hacen poniéndonos esto? Es como si nosotros estuviéramos toda la vida viendo la vida con gafas 3D y después te ponen una peli muda en blanco y negro. Te quedas así diciendo, ¿qué está pasando aquí? Vivimos en una sociedad sobreestimulada, estamos quemados. Y uno de los mayores problemas que tenemos es decir, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Y esto es un gran drama, porque, claro, una sociedad donde la gente de 20 años no sabe qué hacer con su vida, pero a la vez necesita lucirse, a la vez necesita dinero, a la vez necesita tal, ¿dónde va a acabar? Desempeñando trabajos que no le gustan, haciendo lo que no le gusta, porque necesita dinero, porque necesita tal, y es la pescadilla que se muerde la cola, insatisfacción, depresión, y luego pasa de todo. Y vivimos en una sociedad de insatisfechos. A temporadas todos podemos estar insatisfechos, pero cuando la inmensa parte de tu vida estás insatisfecho, porque tu trabajo no te gusta, porque no es vocacional, porque no sé qué, pero necesitas llevar dinero porque tienes 3 hijos, ¿en qué infierno te has metido? No hace falta morirse para ir a un infierno. Si es que tu vida, tío, son 10 horas de hacer, y yo lo he hecho, a mí me ha pasado. Yo he estado trabajando en trabajos que realmente, horribles. Durante 8, 9, 10 horas, sin vacaciones, porque estaba por ETT. Y dices, pero vamos a ver, ¿qué me queda? ¿Con qué ganas llego a casa? ¿Con qué ganas veo a mi mujer? ¿Con qué ganas atiendo a mis hijos? Y mucho es que pueda traer comida. Entonces, yo creo que uno de los mayores problemas, Marcos, de hoy en día es que estamos sobreestimulados, se nos exige muchísimo y a la par estamos como sobrepasados. Entonces dices, ostras, yo se lo digo muchísimo a los niños, por favor, hay que hacerlo muy bien desde pequeño para que tú puedas escoger el drama que dedicarse a algo que no te gusta. Y creo que gran parte de la sociedad se dedica a cosas que no le gustan porque lo veo a diario. O sea, gente amargada, tú vas a una administración pública, están amargados, tú vas al médico, el médico está amargado, tú vas al colegio y ves compañeros amargados porque no es su vocación, tú vas a no sé dónde y ves gente amargada atendiéndote, y dices, ¿pero qué está pasando? Es que les ha tocado eso, no les ha tocado eso. Lo han ido labrando con cómo se han enfrentado a las decisiones desde bien pequeños. Que parece que estás en quinto de primaria y no, es que en quinto de primaria te estás cargando sexto, te estás cargando la ESO, te estás cargando el bachillerato y te estás cargando tu vocación, siempre pongo el mismo ejemplo, de veterinario. Y vas a acabar trabajando en una fábrica de tornillos. ¿Qué esperas de la vida entonces? Ahí un poco a lo mejor está la clave, ¿no? Tratar de bajar esa sobreestimulación y yo creo que hay que centrarse en algo que al menos sientas que te guste un poco, centrarse e intentar dejar por un tiempo el resto de cosas de lado y luego ir redireccionándote en función de lo que te va diciendo, ¿no? Yo recuerdo la última vez que estuve triste, para mí la tristeza es
no levantarme de la cama, en el sentido de suena el despertador y no me levanto y me quedo 2 horas en la cama, fue justo hace año y medio y desde el momento en que yo decidí de solo quiero divulgar sobre nutrición porque es lo que más me apasiona y sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Desde ese momento no ha vuelto a haber un día en que no me haya levantado con ganas. No ha habido ni un día. ¿Por qué? Pero yo he encontrado ese camino y he ido yendo de un lado a otro y me he centrado en cosas que a lo mejor no eran mi vocación, donde siento que estoy ahora. E igual en 5 años he modificado algo y estoy en otro punto Claro. distinto. Yo, por ejemplo, lo que me propongo en mi día a día es no consumir contenido rápido. Por ejemplo, vídeos como los tuyos de reflexiones de 14 minutos son difíciles. O sea, el cuerpo te pide irte a otro sitio. O me propongo ver, vale, pues voy a verme podcast de 1 hora o me voy a ver una charla de 2 horas o incluso tratar de ver películas. A mí me costaba el hecho de ponerme a ver una película. Digo, no encuentro tiempo porque era mucho tiempo, ¿no? Y intentar esa atención, salir del mundo TikTok, básicamente. Yo creo que es la clave, porque al final te deja sin energía, ¿no? Que yo fue una reflexión a la que llegué hace poco. Seguía lidiando con esa problemática del móvil, porque al final yo lo tengo que utilizar bastante a diario para subir contenido, para tal, y muchas veces cogía el teléfono y acababa perdiendo el tiempo, mirando tal, y notaba que esa media hora que perdía no era solo media hora, es que notaba que estaba luego sin energía mental, porque todo ese estímulo te desgasta esa dopamina. Entonces, Es así. salir de, como llaman, ese ayuno de dopamina o salir de esa sobreestimulación constante te va a poder permitir ver las cosas con claridad. Es que has dado la clave con el mundo TikTok. Es decir, no hay. El TikTok es un ejemplo perfecto. Tú vas haciendo así un estímulo tras otro y súper intensos, súper variados, súper coloridos, gente increíble, bla, bla, bla. Luego a ese niño que está con el TikTok o a ese adulto le pones una hoja delante y le das un lápiz y le dices, haz un dibujo. Y se queda en blanco. Se queda absolutamente en blanco por lo que estás diciendo. Su sistema está sobresaturado. Y es que eso se va a trasladar al resto de su vida. Una de las cosas que me pasa a mí con mi hija pequeña es que no soporta el aburrimiento. Cuando está en ambientes con adultos, se agobia porque se aburre. Y yo pienso, cuando yo era pequeño, digo, joder, pero si yo cuando estaba con mis padres, yo sabía que ahí había que aburrirse y te aburres. Claro, yo no tenía más historia que esa. Jugaba con los dedos, me imaginaba cosas, tal, no sé qué. Pero el aburrirse es algo que no, los niños hoy en día no están preparados para ello. Necesitan estar activos. ¿Por qué? Porque está en una sociedad de TikTok, en el mundo del TikTok, y aunque vean o no vean TikTok, ¿no? Entonces son cosas súper interesantes porque vas viendo cómo después llegan a 20 años y dicen, es que no me gusta nada, pero ¿cómo te va a gustar si tienes el sistema quemado? Pero eso la psicología, me imagino que los psicoterapeutas poco a poco entrarán en eso con más detalle e incluso a nivel biológico, ciertas zonas del cerebro, estoy seguro, que quedan tocadas o quedan transformadas y eso hace que después la depresión esté servida para las sociedades futuras. Esto que estamos comentando. Ya no somos cazadores, ya no tenemos que sobrevivir, la comida la tenemos barata y buena. Otra cosa es que las cojamos bien, ¿no? Pero entonces ahora, ¿qué hacemos con toda esta libertad que tenemos? Nos sobrepasa. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que vamos a cerrarlo por aquí porque ha sido un buen cierre. Una frase escribo yo cada mañana, justo lo último que has dicho, por cerrar es, la libertad consiste en ponerse límites a uno mismo. Esa es una frase para mí muy importante. Es brutal, esa frase es brutal. Me siento libre por limitarme a mi pareja, eso me abre hueco. Me siento libre por limitarme a este tipo de ejercicio y no querer hacer este. O sea, me siento libre por ponerme el límite de no usar el móvil y dejarlo en la cocina. Eso es lo que me hace libre, ponerme ese límite, ¿no? O el limitarme a hacer las cosas que me hacen funcionar. Como yo, ser disciplinado en hacer las cosas que te hacen sentir bien, ¿no? Que muchas veces no son las obligaciones, ¿no? Si no son otra serie de cosas, ¿no? Que muchas veces todo el mundo hace esas tareas, a lo mejor de las obligaciones del trabajo o tal, pero no se preocupa de hacer esas pequeñas cosas que necesita para estar cuerdo. Por dar ese enfoque de salud y tratar de bajar esos estímulos,
Yo lo que voy a hacer ahora es salir a caminar, que bueno, aquí es 1 hora antes, yo estoy en Dublín, son las 7:30, entonces igual ya es un poco tarde. Salir a andar sin móvil. Y se lo propongo como ejercicio práctico a todos los que nos estén oyendo ahora o a posterior, que algún día sean capaces de hacer eso. Salir a andar solo contigo, con el teléfono, sin el teléfono móvil, sin música, sin nada. Tratar de observar tus pensamientos, creo que es un buen ejercicio. ¿Puedo añadir una cosita? Esto que acabas de decir, hay a muchísima gente que le asusta. Y yo me he dado cuenta que a mí me pasaba muchísimo. Yo si estaba cocinando, tenía que haber algo de fondo, un sonido de fondo. Porque cuando no hay un sonido de fondo, se despiertan los demonios que uno tiene dentro. Entonces, caminar solo, sin un podcast, sin el móvil, sin nada de eso, solo absolutamente, es el caminar de los valientes. Así que me encanta este final porque es verdad que hay que lidiar con esos demonios que surgen cuando hay mucho silencio alrededor. Oye, Nima, un verdadero placer. Se me ha hecho corto por tu tiempo, por tu sabiduría, por compartir con nosotros. Y nada, que yo recomiendo a todo el mundo que te siga en Instagram y sobre todo también en el canal de YouTube, la Forja de un Titán, porque las Muchas reflexiones gracias. merecen mucho la pena y nada, yo este directo pues trataré de resubirlo ahora, a no ser que dé problemas, que está la aplicación un Ya. poquito tonta y nada, que un verdadero placer. Muchísimas gracias, Marcos, por tu tiempo y por abrirme las puertas de tu casa. Gracias. Gracias a todos los que habéis estado por aquí y que tengáis un buen final de día.